diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo quieres tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Mi Dios, concédame solamente ser una voz que proclame tu palabra y que tu Espíritu Santo, mi Dios, lleve, mi Dios, tu palabra de los oídos a los corazones de todos los presentes. Te lo pido, mi Dios, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo en este pasaje que Moisés está orando a Dios. Cuando Israel se estaba quejando en el desierto que solamente maná estaba comiendo. Hay que recordar, hermano, que Dios a su pueblo, una vez que los rescató y los llevó, hermano, ya en camino a la tierra prometida, Dios les estaba proveyendo maná, hermano, que era un alimento que caía del cielo. Entonces todos los días, menos el día de reposo, los israelitas lo recogían y solamente tenían que prepararlo. Pero aquí vemos en este pasaje que el pueblo de Israel se estaba quejando porque solamente estaba comiendo maná y ellos estaban pidiendo comer carne, estaban pidiendo comida a su gusto. Entonces vemos que Moisés eleva una oración a Dios, donde Moisés, hermano, ya se está quejando de la carga que le resultaba dirigir al pueblo de Israel. Hay que recordar que la nación de Israel, hermano, constaba de más de 600,000 familias. Eran 603,500 aproximadamente familias, unos 2,5 a 3 millones de personas. Entonces, hermano, Moisés era el dirigente, el líder, el pastor de esa gran congregación. Pero en un momento, hermano, que las quejas eran tantas que Moisés sintió la carga y aquí en esta oración está orando a Dios cuando los estaba guiando a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Moisés, era mucha la carga. Y quiero hablarles hoy, hermano, de la queja de Moisés. La queja de Moisés. Esta oración, hermano, refleja la molestia, refleja la frustración y la incapacidad de Moisés, hermano, para satisfacer las demandas de un pueblo quejumbroso, de un pueblo carnal y de un pueblo ingrato. Y de paso, hermano, voy a señalarles que uno de los trabajos más pesados, hermano, no es el único, uno de los trabajos más pesados que hay, hermano, es la de un pastor dirigiendo a una congregación. Y vemos, hermano, que Moisés elevó esta oración, porque, hermanos, era siempre, hermano, cualquier cosa que los israelitas no les parecía, se quejaban con Moisés. Y Moisés iba con Dios y Dios le contestaba, pero era tanta la carga que llegó un momento, hermano, que Moisés se quejó ante Dios. Y hermano, era comprensible porque previamente ya Israel se había quejado y Dios envió mortandad. Y Moisés oró a Dios y Dios aplacó la mortandad, pero se volvió a quejar el pueblo. Entonces vemos aquí, hermano, en el pasaje que leemos, la gloriosa respuesta que Dios le dio a la oración de Moisés. Y quiero, hermano, reflexionar sobre 3 verdades en esta noche acerca de la queja de Moisés. En primer lugar, hermano, en los versículos 11 y 12, ese va a ser nuestro estudio hoy. Hermano, usted sabe, vamos a recurrir a otros versículos. Si no los encuentra, ponga mucha atención. En Números 11, versículos 11 y 12, vemos entre la oración de queja de Moisés, dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Vean el versículo 12. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo,
para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? Vemos, hermano, en la oración en la que Moisés está quejando, cómo Moisés, hermano, le está recordando a Dios que ese pueblo son hijos de Dios. Y la gran verdad, hermano, que quiero compartirles es que todos los rescatados por Dios son hijos de Dios. Dice ahí unas palabras: concebí yo a este pueblo, engendré yo a este pueblo. Hermano, concebir. ¿Qué es concebir? Es tener un hijo. Engendrar es dar vida a un nuevo ser. Entonces Moisés está recordando que él no concibió ese pueblo, que él no los engendró. En pocas palabras, Moisés le está diciendo a Dios: yo no soy el padre de este pueblo, tú eres el padre de ellos. Tú los rescataste, tú los liberaste, tú los traes por el desierto, yo solamente los voy cuidando, pero tú eres el padre. Y hay que recordar, hermano, todos aquellos creyentes que profesan tener fe en Cristo Jesús, hay que recordar que son engendrados por Dios y somos hijos de Dios. Vea ahí, hermano, en Juan, no pierda su lugar del libro de Números, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Nos dice ahí, a lo suyo vino, ¿ya lo encontramos? Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son que engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice, hermano, aquellos, hermano, que creen en Cristo como Señor y Salvador. Y hermano, creen que Cristo es el Hijo de Dios. Creen que Cristo es como nos lo revelan las Escrituras, que es el Hijo Santo de Dios, que se hizo carne, que fue sin pecado y que dio su vida por nuestros pecados. Una persona que confía en ese Cristo que la Biblia nos revela y confía en Él para el perdón de sus pecados, la Biblia dice que es engendrado y se convierte y Dios le da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Engendrado, ¿qué es? Hermano, como dijimos al principio, engendrar, ¿qué es? Dar vida a un nuevo ser. Y usted recuerda las palabras que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: en verdad os digo que si no nacieres de nuevo, no veréis el reino de Dios. No está hablando ya del nacimiento físico, está hablando de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual. Entonces, hermano, todos aquellos que confiesan que Cristo es el Señor, esa persona es nacida de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y se convierte en hijo de Dios. Ahora, hermano, dice aquí que les da potestad. ¿Qué es potestad? Potestad es autoridad. Cuando una persona se convierte en hijo de Dios, hermano, tiene derechos y tiene privilegios. Y hay que recordar esto, hermano. Es una gran verdad que usted tiene que compartir. Dice allí en Juan capítulo 8, versículo 44. Tal vez son verdades, hermano, que usted conoce, pero no nos hace daño volver a escucharlas. Amén, hermanos. En Juan capítulo 8, versículo 44, ¿qué nos dice? Vea el reproche que le hace el Señor Jesús a los judíos que lo rechazaban. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Entonces, hermano, hay que entender que hay hijos de Dios e hijos del diablo. No se crea esa mentira que algunas religiones enseñan, que todos somos hijos de Dios. No. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Yo recuerdo un anciano, cuando yo trabajaba en el sur de Veracruz, trabajé con él de chofer, y ya viajando me hizo una pregunta porque sabía que yo era cristiano.
A ver, José, dime, ¿por qué dicen que hay hijos de Dios, hijos del diablo? A mí me dicen que yo soy hijo del diablo. ¿A poco me engendró el diablo? Pero hermano, esa es la realidad. Cuando la Biblia habla de hijos, es que está compartiendo su naturaleza, ¿sí? Cuando la Biblia dice que somos hijos de Dios, cuando creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, nos imparte una vida espiritual. Hay que recordar, hermano, la misma Biblia nos dice allí en Efesios, por favor, en Efesios capítulo 2. Quiero que entienda este punto, hermano, tal vez y es doctrina, hermano, que usted está aprendiendo. En Efesios capítulo 2, ya estamos ahí, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Hay una muerte física, hay una vida natural, pero también la Biblia habla de una vida espiritual. Una persona incrédula que anda en sus pecados, en sus delitos, la Biblia lo define como una persona muerta espiritualmente. Y seguimos leyendo, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿La desobediencia engendra hijos? No. Cuando decimos que somos hijos de, es que estamos compartiendo la naturaleza de. Cuando dice que somos hijos de Dios, es que estamos participando de la naturaleza divina. Dios, Espíritu Santo, está morando dentro del creyente. Y es cuando ya esa persona se dice que tiene vida eterna. Tenía vida física, pero ahora tiene que una vida eterna, una vida espiritual. Una persona incrédula, la Biblia lo define como hijo de ¿qué? De desobediencia. ¿Qué significa? Que la desobediencia a Dios es su naturaleza. ¿Me está siguiendo? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermano, hay una gran diferencia. Moisés le dice a Dios, yo concebí este pueblo, yo engendré este pueblo, dando a entender, hermano, que solamente aquellos que profesan en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, nacen de nuevo, pero nacen espiritualmente. Y por lo tanto, hermanos, ya participan de la naturaleza divina. En pocas palabras, un creyente, un verdadero creyente, comparte, hermanos, una naturaleza divina. Y hay algo ya divino dentro del que es el Espíritu Santo. Ya no es hijo de desobediencia, ya no es hijo de la ira, ya no es un hijo del diablo, es un hijo de Dios. Y hermano, eso es lo que significa ser engendrado por Dios. Comparte su naturaleza. Pero cuando la Biblia dice que les da potestad, significa que les da autoridad y les da derechos. Ve, hermano, por favor, Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, capítulo 4, ya estamos ahí, versículo 4. Gálatas 4:4 hasta el 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, ¿qué dice, hermano? También heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermano, aquí vemos la bendición de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. No solamente estamos compartiendo la naturaleza divina.
que hermano, que ya hay algo divino dentro de nosotros, el Espíritu Santo, y nacemos de nuevo y tenemos la vida eterna, sino que hermano, también al ser hijos tenemos el derecho a la herencia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Así como en el mundo real, los hijos son herederos de los padres. ¿Estamos de acuerdo? Una persona no hace su testamento, pero por ley sus bienes le corresponden ¿a quiénes? A sus hijos. Entonces, hermano, a través de Cristo Jesús, hermano, la Biblia dice que tenemos una herencia reservada en los cielos. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y hermano, y como somos hijos de Dios, hermano, tenemos esos derechos y esos privilegios a la protección de Dios, a la provisión de Dios. Es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Este pueblo está aquí en el desierto, me están reclamando a mí, son tus hijos. Tú provéles, tú protégelos, tú dales. Y hermano, es necesario que usted entienda, si usted ha depositado genuinamente su fe en Cristo Jesús, ahora usted es un hijo, una hija de Dios. Comparte la naturaleza de Dios y hermano, tiene derecho a todas las bendiciones de Dios. Jesús dijo claramente, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le da un escorpión? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una de serpiente. ¿Quién de vosotros, siendo padres, haría eso? Y dice el Señor, si ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre no le dará el Espíritu Santo a quienes claman a Él de día y de noche. Entonces, hermano, no hay razón para quejarse delante de Dios. No hay razón para que usted diga que no es bendecido por Dios. Simplemente, hermano, no ha alcanzado a ver y a comprender la condición de ser hechos hijos de Dios, que compartimos la naturaleza y, hermano, tiene Dios para nosotros reservada una herencia allá en los cielos. Y aquí en la tierra, como Moisés le estaba recordando a Dios, hermano, rumbo a la tierra prometida, le está diciendo, son tus hijos, provéles, protégelos, guíalos, dirígelos. Y hermano, así usted como cristiano no se sienta solo, no se sienta abandonado. Clame a Dios. No tenemos razón para quejarnos. ¿Me está entendiendo? Lo vimos la semana pasada eso, recuerda, hermanos, que no tenemos por qué quejarnos. Al contrario, hermano, reconocer que somos hijos. Y si estamos pasando por un desierto, es que, hermano, a veces Dios nos pasa por un desierto, a veces nos pasa por necesidades, por aflicciones, para que aprendamos a depender de Dios. Y hermano, y Él nos está entrenando, nos está capacitando. Y no se nos olvide que como hijos, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más siguió diciendo Moisés a Dios en su oración de queja? Veamos ahí, hermano, en los versículos 16 al 17 de Números 11, vea la respuesta de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios escuchó la queja de Moisés. Y sí, Moisés dijo, es que es muy pesado para mí. Y como dije al principio, es muy pesado para un pastor que ama a la congregación, a veces es pesado llevar la carga de la iglesia. Y Dios le dice, está bien, consígueme 70 dirigentes, 70 ancianos. Ahora no estamos hablando de ancianos de edad, estamos hablando de miembros de la congregación que eran dirigentes por su conducta, por su testimonio, por su carácter, por su sabiduría, por su prudencia.
Y hermano, así debe de haber en la congregación. En la congregación, hermano, debe de haber dirigentes que se destaquen por su fidelidad, por su consagración, por su sabiduría. No tiene usted que esperar un cargo para que se haga responsable. Amén, hermanos. Se tiene que ser responsable desde el primer día. No solamente hombres, también mujeres. Y hermano, eso va a contribuir al crecimiento de la iglesia. Hermano, porque si usted deja que el pastor lleve solo la carga, hermanos, no se va a poder. Amén, hermanos. No se va a poder. El pastor en la congregación necesita de líderes, de hermanas, de hermanos fieles que le ayuden con la carga de la iglesia. Un pastor, hermano, no lo puede hacer solo. Ahora usted, hermano, no tiene que esperar a que el pastor le diga, pastor, hermano, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con esto otro? No, hermano. Qué bueno por aquellos hermanos que toman la iniciativa. Amén, hermanos. Deben de tomar la iniciativa. ¿Sí? La gente viene conmigo, me dice, pastor, ¿puedo hacer eso? Adelante. Pastor, ¿puedo traer esto? Adelante. ¿Sí me está entendiendo? Qué bueno que haya gente con iniciativa. Pero no ese es el punto. Dice en el versículo 17, y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré ¿qué? En ellos. Hermano, la gran enseñanza aquí en este punto, hermano, es que todos en la iglesia tenemos que ser de un mismo espíritu, todos, ¿sí? Los miembros de iglesia, usted debe ser un mismo corazón, de un mismo sentimiento, de una misma visión que el dirigente. Si no es así, entonces, hermano, no hay acuerdo. Es lo que pasaba con Moisés y el pueblo. Moisés conocía la voluntad de Dios, se la comunicaba al pueblo, pero el pueblo no compartía esa visión. Entonces lo que Dios dijo, voy a poner de tu mismo espíritu, se lo voy a poner también a todos ellos. Y hermano, como miembros de iglesia, hermano, tenemos que compartir la visión del líder. Tenemos que compartir el mismo sentir del pastor, la misma visión. Porque hermano, si el pastor tiene una visión y usted tiene otra, ¿qué va a suceder? No hay acuerdo. Y es cuando surgen las quejas. El pueblo se queja, el pueblo no obedece y el pastor se le hace pesado la carga de la iglesia y es cuando el pastor se queja de la iglesia. ¿Habrá pastores que se quejan de las congregaciones? ¿Ustedes me han escuchado que me quejo? ¿Me han escuchado que me quejo? Dígame, dígame. Pastor, yo otra vez lo escuché que usted dijo. Claro que no me va a escuchar a mí. Hay alguien que me escucha. Dios me escucha. ¿Se me está escuchando? ¿Por qué vienen las quejas del pastor de la congregación? ¿Por qué ve que el pastor, hermano, no ve que los miembros de la iglesia sigan el mismo espíritu de él? En primer lugar, hermano, usted debe de entender, como creyente en Cristo, debe de pertenecer a una iglesia local. ¿Sí? No hay cristianos solitarios. No hay cristianos que digan, yo creo en Cristo, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo recuerdo una vez cuando entrábamos al reclusorio a predicar, de tiempo en tiempo teníamos que ir a Toluca a dar un informe de nuestras actividades. Y hermano, eran varias iglesias de todo el estado de México, iglesias evangélicas cristianas, y hermano, pasábamos a dar un informe y a presentarnos. Y cada quien pasaba, y yo recuerdo pasé, el pastor no fue, me envió a mí, y yo pasé a leer el escrito, y buenos días, soy fulano de tal, vengo de la iglesia bautista Príncipe de Paz de Charco, Estado de México. Y todos así se presentaban. Y salió un viejito, un pastor de esos viejitos, ¿verdad? Y ya se sube al púlpito ahí, ¿verdad? Pues yo no vengo en nombre de nadie. Y yo no vengo representando a nadie. Ni vengo representando a ninguna iglesia. Yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dije, hermano, es que no puedes estar sin una iglesia. Un creyente, hermano, no puede estar sin ser miembro de una iglesia. ¿Me está siguiendo, hermanos? Todos debemos pertenecer a una iglesia local. No es bíblico de otra manera. Si usted quiere ser cristiano,
creyente en Cristo. Y si usted se dice discípulo de Cristo y no pertenece a una iglesia, eso, hermano, es antibíblico. Búsquenlo en la iglesia. Le apuesto 5,000 pesos si usted me trae un versículo donde me demuestre que puede ser cristiano sin pertenecer a una iglesia local. ¿Quién se avienta? A ver, hermano, porque no hay, no existe. ¿Sí? Hermano, la Biblia dice que todos somos miembros ¿de qué? De un cuerpo. Los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que pertenecer a una iglesia, a congregarnos. ¿Sí me está escuchando? Para aprender, para servir, para organizarnos y para llevar el evangelio a los perdidos. Ahora, hermano, ahí va y no, a muchos no les va a gustar. Cuando usted pertenece a una iglesia, usted debe de estar bajo el cuidado, bajo la dirección, bajo la supervisión y tal vez, hermano, también bajo la amonestación de un pastor. ¿Sí me está escuchando? Y ahí es donde ya a muchos no les gustó. Y por eso muchos no vienen a la iglesia y muchos no se congregan. ¿Sí? Ve ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Márquelo. Apréndaselo de memoria. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué, hermano? Provechoso. ¿Qué manda la palabra de Dios a todos los creyentes? Obedecer, ¿qué? A vuestros pastores y sujetarse a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor del pastor? Velar por sus almas. Y hermano, y es donde mucha gente no le gusta. No se quieren someter, no quieren obedecer. A mí, muchos dicen, a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago. El pastor no se tiene que meter en mi vida. ¿Qué le importa? Si voy o no voy. Si lo hago o no lo hago. Si doy o no doy. Hermano, si usted es creyente, si usted cree en Cristo como dice que cree, usted es una oveja del Señor. Y no puede estar sin un pastor. Y necesita congregarse. Amén, hermano. Y Dios pone a los pastores. Ahora, y mucha gente pasa, yo no me quejo del pastor, pero sabe, hermano, cuando ya no hay un acuerdo, cuando no son del mismo espíritu, cuando la gente ya no obedece, cuando la gente no hace caso de la predicación, cuando la gente no hace caso de la exhortación, cuando la gente viene y pide un consejo y la gente hace lo contrario, cuando la gente está mal y no viene a la iglesia, dice la Biblia, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí me está escuchando? Mucha gente dice, es que a mí el pastor no me puede obligar. Exactamente, no nos podemos obligar. Les guiamos, les enseñamos. Y a veces quisiéramos que la tierra se abriera. A veces quisiéramos, hermano, que Dios haga algo para que la gente entienda. ¿Sí me está escuchando? Obedecer, hermano, le digo. El pastor, y ahorita lo vamos a ver, hermano, el ejemplo de Moisés, el pastor tiene cuidado por las almas. Ay, ¿y cómo sé que el pastor está velando por mí? Hermano, le voy a decir algo, y se lo digo en nombre, como dice aquel, el nombre de todos los pastores. ¿Cómo se ve que ve la verdad? ¿Cómo se ve que ve mucho la tele, verdad? El nombre de todos los pastores, que los pastores están orando por usted. Hermano, siempre, todas las semanas, todos los días, ore, pastor, por esto. Gente me platica sus problemas, gente me platica sus situaciones, gente me pide consejo, hermano. No podemos estar sin orar por ellos. Y ese es el primer lugar que hacemos, oramos por sus almas, oramos por sus situaciones, por sus problemas. Ay, pastor, usted está orando por mí, hermano, sí lo estamos haciendo. Ese es nuestro trabajo y nuestra labor.
Y un pastor que ama a la congregación, hermano, ora por las almas de las ovejas. ¿Sí me está entendiendo? Pero hermano, y oramos que sean de un mismo sentir, que sean fieles, que sean consagradas, que sean serviciales. Pero hermano, ¿cuál es la queja del pastor? Cuando las ovejas, hermanos, se rebelan, no quieren obedecer, no se quieren sujetar, no aceptan la dirección, no aceptan la supervisión. Y es más, no a veces aceptan la reprensión del pastor. ¿Sí? Y es, hermano, cuando ya se hace carga la pesada de un pastor, se hace pesada la carga de un pastor, hermano, y es cuando la congregación no avanza, cuando la congregación no hay crecimiento. ¿Cuál es la función de un pastor? Hermano, Éxodo 12. Vamos a ver el ejemplo de Moisés. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículos 6 y 7. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La 10ª plaga que Dios iba a enviar a Egipto. ¿Cuál era esa 10ª plaga? Que iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés, ir al pueblo que sacrifiquen un cordero. El día 14 lo van a sacrificar. Y van a poner la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta. Y cuando yo pase hiriendo de muerte a los primogénitos, cuando vea la señal, pasaré ¿qué? De largo. Hermano, Dios le comunicó a Moisés el mensaje de salvación. Y Moisés le comunicó ese mensaje de salvación al pueblo. Y la Biblia dice que el pueblo por fe celebró la Pascua. Versículos 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Estamos allí, hermanos? Moisés comunicó el mensaje de la Pascua. ¿Cuál es? Que sacrificaran un cordero, y el cordero iba a ser la señal para que pasara de largo el ángel del Señor hiriendo de muerte a todos los primogénitos. Esto, hermano, es el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que los israelitas por fe sacrificaron la Pascua. Eso está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es, hermano, eso es una de las funciones de un pastor en la iglesia, predicar el Evangelio. Esa es la palabra del Señor, esa es la palabra del Evangelio. Cuando una persona predica a Cristo, que murió por nuestros pecados, que dio su vida en propiciación por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, una persona que escuche ese mensaje tiene la salvación de su alma. ¿Sí? Hermano, ya Dios no ve, cuando esa persona se presente a juicio, Dios ya no va a ver sus pecados, sino que va a ver la sangre del Cordero, que esa persona se apropió por fe. Y hermano, y el juicio va a pasar sobre de esa persona, no va a recibir el juicio. La Biblia dice que cuando Dios pasó
en Israel ni un perro movió la lengua. Y en la casa de los egipcios no había una casa que no hubiera un muerto. Entonces, hermano, esa es la función de un pastor y por la cual usted debe de sujetarse y de ser de un mismo espíritu que el pastor. El pastor, su misión es predicar el evangelio para que las almas sean, ¿qué? Salvas. Y usted, hermano, debe creer ese mensaje y también lo debe de compartir. Ese es el propósito de la iglesia. No es para solucionar problemas, porque todos tenemos problemas, amén, hermanos. Pero el problema más grande que todos nosotros tenemos es que somos condenados al infierno por nuestros pecados. Y la única solución es creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa es una de las funciones que Moisés hizo. Comunicarle al pueblo de Dios la promesa de liberación, se la comunicó al pueblo, le comunicó el evangelio, que sacrificaran el cordero, el pueblo obedeció y se salvaron de la plaga de los primogénitos de Egipto. Esa es una de las funciones de un pastor. Y esa es la misma visión que usted debe tener en la iglesia. Si no, no hay avance, no hay crecimiento. Y siempre va a haber, ¿qué? Quejas. Usted debe compartir, y esa es una de las misiones del pastor. Predicar el evangelio. Número 2, capítulo 19, en Éxodo. Número 2, capítulo 19, versículos 7 al 8. En Éxodo capítulo 19, versículos 7 al 8. Éxodo, sí. Estamos viendo las funciones de un pastor. Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Entonces, ¿ya estamos ahí? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Cuál es otra función de un pastor? ¿Cuál fue la función que Moisés desempeñó en la nación de Israel, hermano? Comunicarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, esa es otra de las funciones. Moisés llevó al pueblo al pie del monte Sinaí. Después Moisés subió al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le dio los mandamientos a Moisés y Moisés se los comunicó al pueblo. Entonces, esa es otra función del pastor. Comunicarle al pueblo la palabra de Dios. Enseñarle la palabra de Dios. Darles instrucciones, explicarle que el pueblo entienda la palabra de Dios. Y hermano, usted viene a la iglesia a aprender palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Y hermano, la oración de usted es que el pastor siempre predique palabra de Dios. Amén, hermanos, porque la gente sale quejándose. Es que el pastor no me gusta cómo predica. Es que el pastor ya la trae conmigo. Es que el pastor puro chisme. Y se están quejando del pastor y no vienen a la iglesia o andan brincando de iglesia en iglesia. ¿Sabe qué debe de hacer? Debe orar por el pastor. ¿Sí me está escuchando? Es que no me gusta el pastor que hay. Pues es lo que hay. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? Es que no me gusta el pastor que me tocó. Pues es lo que hay. Amén, hermanos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué manda la Biblia? Orar. Dice Pablo, oren para que yo predique la palabra como la tenga que predicar. Amén, hermanos. Y cuando venimos a la iglesia y hacemos la oración, hermano, cuando empieza la predicación, cuando termina, es para que Dios le hable a usted. Para que usted, hermano, reciba palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Por eso oramos. Y cuando usted venga a la iglesia, diga, Dios, háblame hoy. ¿Qué palabra tienes hoy para mí? ¿Sí? Mi oración, hermano, yo le doy testimonio a usted. Yo siempre le digo a Dios, permíteme comunicarle al pueblo tus palabras. Ponme en mis labios palabra que tu pueblo escuche y necesite escuchar. Entonces, hermano, ese es el mismo espíritu que debe de haber. Hay gente, hermanos, que no ama la predicación. Hay gente que no le gusta la predicación. Hermano, y una de las funciones que usted tiene que hacer es venir a aprender palabra de Dios. Mucha gente dice, ay, pastor,
2 personas me han dicho. Una vez tuve una maestra de culto infantil, pero no venía a la iglesia, nomás venía el día que iba a dar clase, nomás una vez, y no venía a los demás cultos. Y un día sí le dije, y fui a su casa a hablar con ella, ¿sabe qué, hermana? Mire, pues yo creo que deje de dar clases y mejor venga a escuchar predicación. Ay, no, pastor, que con el otro. Pues, ¿qué le va a enseñar a los niños si no escucha predicación? No, que que el otro. Si se trata de la Biblia, yo creo que hasta sé más de la Biblia que usted. Así me dijo. Y le dije, no lo dudo. Digo, a lo mejor sí sabe más de la Biblia, pero tiene usted que escuchar predicación. ¿Por qué? Porque para eso está el pastor. Para enseñar palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Ah, es que yo puedo saber más de la Biblia y a mí no necesito que nadie me enseñe. Ok, si tanto sabes de la Biblia, vaya y ponga una iglesia. Amén, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está escuchando? Y hermano, y luego a veces esa es la frustración. Hermano, que hay tantas enseñanzas, tantas verdades, que a veces cuando el pastor está preparando el mensaje dice, este va a ser de bendición para fulano, este va a ser de bendición para sultano. ¿Y qué pasa? La gente no viene. ¿Qué pasa? El pastor predica, enseña y la gente sale y decidida a no hacer lo que el pastor está enseñando. Una vez, hermano, tengo un mensaje que lo he estado deteniendo, pero un día van a ver, se los voy a predicar. Un día prediqué del siervo inútil. Del siervo inútil. Lo prediqué así nomás. Prediqué. Y hermano, y lo peor de todo que la gente a veces no tiene el valor de venir con el pastor. ¿Verdad? Sale, yo prediqué bien, contento, ya la prenda, vamos todos a casa. Días después me entero que este hermano le dijo a su esposa saliendo de la iglesia, el pastor dice que soy inútil, pues más inútil voy a ser, ahora no voy a hacer nada. Y le dijo a la esposa, oye, el pastor no te dijo a ti, es más, si eres inútil, pues haz algo para que... Y hermano, así mucha gente sale de las iglesias, sale molesto, hasta al contrario, ahora dice, hasta ahora más de adrede lo voy a hacer. Ahora menos le voy a hacer caso. Y hermano, no dudo que aquella gente así. ¿Sí me está entendiendo? Y hermano, es lo que pasaba con Moisés. Moisés recibía instrucciones de Dios, se las comunicaba al pueblo, y el pueblo, ¿qué hacía? Lo contrario. ¿Qué hacía el pueblo? Se quería regresar a Egipto. Recuerda la semana pasada que decían, ay, me acuerdo que allá en Egipto, me acuerdo de los sacos, de las cebollas, pero se los olvidaban que era, ¿qué? Esclavos. Y así hay mucha gente, se les comunica la palabra de Dios y la gente es rebelde. Y se necesitan que seamos de qué? De un mismo espíritu, de un mismo corazón. No son mandamientos de hombres, son mandamientos de Dios. No son las opiniones, no es el sentir de un hombre, es la voluntad de Dios. ¿Qué otra función también tenía el pastor Moisés allí en Éxodo capítulo 14? ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? ¿Sí va a obedecer o no? Éxodo 14, y lo voy a tener que cortar por el tiempo. Éxodo 14, no le seguimos, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Nada, ¿verdad? Ok. Éxodo 14, versículo 11 al 16. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Fíjese, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Para qué está el pastor también en las iglesias? Para guiar al pueblo aún en medio y a pesar de las pruebas.
Moisés le comunicó la voluntad de Dios al pueblo y el pueblo siguió a Moisés. Y el pueblo por seguir a Moisés llegaron a orillas del Mar Rojo. Allá acamparon a orillas del Mar Rojo, pero ¿qué sucedió? Ya venía el ejército de Faraón tras ellos para reconquistarlos y traerlos de vuelta a esclavitud de Egipto. Y la gente ve que viene el ejército de Faraón y dicen, ¿no nos sería mejor servir a los egipcios? ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos trajiste aquí? Y hermano, ese es el reclamo del pueblo. El pastor da instrucciones, da direcciones, comunica la voluntad del pueblo y la gente se queja. Ay, ¿sí? Ahora el pastor quiere que hagamos esto. Ahora quiere que vayamos a ganar. Ahora que el día del niño. Ahora ya estábamos allá en culturas, ahora nos vamos a jardines. Hay gente que dijo, fíjese, hay gente que dijo, yo no sé para qué se fueron para allá. No tienen pasamanos las escaleras. Hay gente que dijo, por las escaleras, yo ya no voy a ir para allá. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y me voy a tranquilizar. ¿Qué pasa? El líder le comunica al pueblo la voluntad, pero el pueblo siempre se está quejando. Vea lo que están diciendo. Están diciendo, ¿no nos fuera mejor servir que a los egipcios? Hermano, están pidiendo retroceder. Y mucha gente así dice. Hermano, hay actividades, hay mandamientos, hay instrucciones en la iglesia y la gente se queja de todo eso. Se queja, ¿me está escuchando? Cuando, hermano, ahí llegaron, no por voluntad de Moisés, llegaron ahí, hermano, por voluntad de quién? Por Dios. Y servir a Dios, hermano, no va a ser fácil. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Y para llegar a la tierra prometida, primero tienes que atravesar un desierto. Y primero tienes que atravesar el Mar Rojo. Y eso se requiere de fe y de obediencia. Le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Versículo 15, di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen, avanza, obedece. ¿Sí me está escuchando? Y hermano, ahí es donde no debe usted poner excusas ni pretextos. Si las cosas se ponen difíciles, es cuando tenemos que clamar a Dios. Hermano, a los israelitas se les puso enfrente un mar rojo. ¿Eso fue obstáculo para Dios? ¿Eso fue estorbo para Dios? Si Dios te pone un mar enfrente de ti, ¿qué va a hacer Dios? Dígame, ¿qué va a hacer Dios, hermano? Ve, hermano, en el versículo 21, me encanta este texto. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, tendiendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Sí lo está viendo, hermano? No se debe de quejar. Y hermano, ahí es cuando ya no se comparte un mismo espíritu. El pastor, el líder, comunica la visión. Dios le pone actividades, proyectos. Hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello otro. No confiando en la iglesia. Porque a veces la iglesia se queja. ¿Sí me está escuchando? El pastor confiando en el poder y en la provisión de Dios. Si hay un mar en medio, ¿qué Dios va a hacer? Lo va a abrir. Y la gente no se tiene que quejar. La gente tiene que avanzar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermano, por eso está un pastor en una iglesia, para comunicar el mensaje de salvación, para enseñar la palabra de Dios, para enseñarle al pueblo que avance, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las, hermano, ¿cómo se puede decir? De las necesidades, de la escasez, de la enfermedad, del hambre, de la salud. Y hermano, ahí es cuando usted debe de compartir el mismo espíritu. Dios le dijo a Moisés, clama, no se detengan, clama y extiende tu mano
sobre el mar y el mar se va a abrir. Ese es el trabajo del pastor, estar orando para que la iglesia entienda y avance. Pero mucha gente, ¿qué hace? Se va, se queja. Y como le dijeron a Moisés, mejor nos sería servir ¿qué? A los egipcios. Y es cuando mucha gente regresa al mundo. Hermano, ¿quién te dijo que las cosas de Dios iban a ser fáciles? ¿Sí me está entendiendo? ¿Quién te dijo que iban a ser fáciles? No van a ser fáciles. Y por último, hermano, en Números, capítulo 11, y con esto voy a terminar. Números, capítulo 11, versículo 24 al 29. Y salió Moisés, ya estamos ahí, y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre las cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no había venido el tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, ¿sí lo está viendo, hermano? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Dios envió su espíritu a los 70 ancianos convocados por Dios. 2 por alguna razón no fueron a la reunión, pero aún también ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Josué dijo a Moisés, mira, impídelos. Y dice Moisés, tú tienes celos por mí. ¿Qué dice Moisés? Ojalá todos, ¿sí me está escuchando? Ojalá todos fueran profetas. Ese es el verdadero corazón de un pastor. Que todos sean fieles, que todos se congreguen, que todos sean serviciales. ¿Sí me está escuchando? No es que el pastor se va a enseñorear de la congregación, sino que, hermano, todos sean de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Y, hermano, ahí es donde se van a acabar las quejas del pueblo y las quejas del pastor. Por eso dice la Biblia, obedecer y sujetaos a vuestros pastores para que no lo hagan ¿qué? Quejándose. Porque esto ¿qué? No es provechoso. Y por último, hermano, el Salmo 133. El Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. ¿Sí me está escuchando? Sin desacuerdos, sin quejas, de un mismo sentir, de un mismo espíritu, de un mismo corazón. Y vea el final del versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Ahí está la clave del crecimiento, de la bendición. Que todos seamos de un ¿qué? Mismo sentir, de un mismo corazón. Para que el pastor no se queje. ¿Por qué hay queja? Porque el pueblo no tiene el mismo espíritu, el mismo corazón, la misma visión. Y es cuando todos tenemos que hacer y aportar nuestro granito de arena. Porque esa es la misión de la iglesia. Predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios y que el pueblo sirva a pesar de las pruebas. Si ha visto, hermano, está ahí nuestra lona allá abajo y queremos poner la otra, hermano, pero falta un voluntario. Hermano, el lema de nuestra iglesia es que todos los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad. Y hermano, todos tenemos que ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Oremos, hagamos una oración, por favor. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me das de exponer este tema. Y mi Dios, qué gran necesidad la iglesia tiene, que todos